Bueno, arranquemos entonces voy a cargar los apuntes, empezando por un repaso, como solemos hacer, de la clase última. Voy a maximizar la pantalla, ahí estamos. Lo que vimos, el tema que estamos viendo es el de ondas e inestabilidades y hidrodinámicas como tema general. Lo que vimos la vez pasada es el caso específico de ondas de gravedad. El caso particular que analizamos es el de un fluido superior con una presión constante como forma de modelar la atmósfera, y no necesitamos tener en cuenta la densidad de la atmósfera ni el campo de velocidad de la atmósfera, solamente la presión que ejerce esta atmósfera sobre el fluido inferior. El fluido inferior lo consideramos, como es costumbre ya, compresible y rotacional e ideal. Entonces hicimos los cálculos para este caso, que son totalmente comparables a los que habíamos hecho la clase anterior para analizar inestabilidades. Y bueno, en realidad eso comprende varios casos según las condiciones de contorno que uno vaya a proponer para el fluido inferior. Entonces vimos dos casos particularmente válidos. Uno es el caso de profundidad infinita, o sea, suponer que el fluido inferior es infinitamente profundo, lo cual puede corresponder a un océano, por ejemplo. En este caso, la relación de dispersión nos dio eso que está escrito acá, o sea, omega cuadrado igual a g por k. Que corresponde a ondas claramente dispersivas. Tengan en cuenta, como dijimos en su momento, que omega cuadrado igual a g por k son dos soluciones. O sea, tenemos omega igual a más la raíz de g por k, omega igual a menos la raíz de g por k, y a la hora de plantear nuestra solución, lo lógico es proponer una combinación lineal de ambas. Pero bueno, ese es el caso de profundidad infinita. El otro caso relevante es el de profundidad finita, que corresponde más a una pileta de natación, digamos. En este otro caso, la condición de contorno varía. La condición de contorno para fijar esta función potencial que llamamos phi varía, y en la relación de... Perdón, me fui. La relación de dispersión en este segundo caso es un poco más complicada. Es esta que está escrita acá, es omega cuadrado es g por k por la tangente hiperbólica de k por d, donde d es la profundidad de la pileta. En este caso uno puede analizar el límite de alta profundidad y retomar el caso anterior. Eso es en el límite k por d tendiendo a infinito. Ustedes saben que la tangente hiperbólica de algo que tiende a infinito tiende a 1. Pero como caso nuevo, vemos el otro límite donde k por d es muy chico, es una pileta de muy baja profundidad. Y bueno, la tangente hiperbólica de un argumento muy chico es aproximadamente el argumento a primer orden, y entonces en este caso omega es proporcional a k. Eso corresponde al caso no dispersivo. Y después, hacia el final de la clase, como comentario general, les recordé, digamos, qué significa llegar a un resultado general de un problema lineal. Fuertemente, todo esto que voy a decir ahora tiene que ver con el principio de superposición. Lo que dije hace un rato, que si yo tengo que omega es igual a más, menos en cierta expresión, tengo que poner A por la solución con el omega más B por la solución por el omega menos. En el mismo tono, si yo obtuve solución para un K, un parámetro K, que es el número de onda, el módulo del número de onda genérico, en realidad
tengo que permitir a la solución general barrer todos los K permitidos por el problema. Esos K permitidos serán, en el caso que estamos viendo de un fluido arriba de otro, si no hicimos ninguna aclaración, sobreentendemos que la coordenada horizontal X es infinitamente, se extiende infinitamente, entre menos y más infinito. Entonces esa combinación sobre los K permitidos son todos los K reales. Entonces esta sumatoria en realidad más bien una integral diferencial K de amplitudes que son función de K y todo lo otro que hayamos obtenido. Si en cambio la pileta se extiende desde x igual a 0 hasta x igual a L, por ejemplo, entonces los valores de K que caben, digamos, en esa pileta están discretizados, eso quiere decir son proporcionales al número entero, y entonces ahí sí, hacemos una sumatoria sobre todos los K, o sobre todos los valores enteros que asocio a este número de onda K. Y por último, pero también tiene que ver con el principio de superposición, es que recordar que si bien introdujimos la notación compleja en algún momento del cálculo, en todos estos problemas en los que hacemos una linealización de las ecuaciones, en realidad hay que recordar que a la hora de recuadrar el resultado final, lo que cuenta es la parte real de esa expresión compleja, porque lo que obtuvimos es, en este caso, mayormente la función potencial phi, de cuyo gradiente obtenemos el campo de velocidades. El campo de velocidades es, por supuesto, un vector que vive en los reales, en R2 o R3, según la geometría. La función potencial también debería ser real, entonces eso es igual a la parte real de lo que hayamos obtenido usando variables complejas. Hasta ahí entonces el repaso. Vamos a la clase de hoy. Lo que vamos a ver hoy es un poco recordar que si bien suponemos incompresibilidad en muchos casos, la verdad es que los fluidos son compresibles, algunos más, otros menos. Los líquidos son muy poco compresibles desde el punto de vista práctico, de manera que podemos suponer incompresibilidad para un fluido líquido. En general está bien. Suponer incompresibilidad para los gases puede o no, según cada caso particular. Pero en general los fluidos son compresibles, entonces por una vez vamos a ver algunas aplicaciones donde la compresibilidad es importante. Y para tal vez la primera que a uno le surge es el hecho de que en el aire, que es el fluido en el que estamos, se propagan ondas acústicas, que son las que nos permiten, bueno, comunicarnos. Usualmente cuando llego acá estamos en un aula donde yo estoy emitiendo sonido y ustedes lo están absorbiendo, sin intermediarios, entonces es exactamente debido a ondas acústicas que se establece esa comunicación. En este caso yo le estoy hablando a un micrófono, y después son ondas en realidad electromagnéticas a través de cables que van desde mi computadora hacia algún lado, y ustedes reciben desde su computadora o celular a través de un parlante que lo vuelve a convertir en ondas acústicas. Es bastante más complicado, pero las ondas acústicas que bien conocemos no existirían si el aire no fuera compresible. Entonces vamos a ver medio rápidamente eso, porque es un tema que ustedes ya conocen, pero bueno, corresponde en un curso de fluidos ver cómo se deduce las ecuaciones para propagación de ondas acústicas. Y para eso ya lo voy a hacer en el caso más simple posible, que es unidimensional. Unidimensional sería la dirección entre el que emite el sonido y el que lo recibe, en esa dirección, que va a ser la dirección de propagación, es decir, la dirección donde el vector número de onda va a apuntar. Y como esas ondas son
ondas lineales, es decir, resultan de la linealización de las ecuaciones de fluidos. Y como dije la vez anterior, antes de analizar una propagación lineal o inestabilidad, lo primero que tenemos que hacer es identificar claramente cuál es el equilibrio. El equilibrio en este caso es exactamente el aire en reposo. Un aire en fluido con densidad ρ igual a ρ sub 0. Esto que estoy escribiendo acá, ρ sub 0 es constante, en el sentido de que es la densidad de equilibrio de aire, no depende de la posición y menos aún del tiempo. La presión es la presión atmosférica, que en este caso llamé P sub 0, la presión espacialmente uniforme, que tampoco depende del tiempo. Y el campo de velocidades en este equilibrio trivial es 0. O sea, el aire está en reposo, no hay viento, no hay nada. Ese es el equilibrio. Entonces, lo que hacemos respecto de eso ahora sí es perturbar ese equilibrio, o sea, considerar que cada una de estas variables, ρ, p, u, que tienen que ver con la descripción del estado de ese fluido, es el valor de equilibrio más una pequeña alteración, que voy a llamar delta, según el caso, ¿no? O sea, ρ es ρ0 más delta ρ, p es p sub 0 más delta p, y u, cuyo valor de equilibrio era 0, es directamente, es todo perturbación. Entonces, estas cantidades delta las voy a retener a primer orden a lo largo de las ecuaciones. Y eso es exactamente linealizar las ecuaciones. Entonces, linealizamos las ecuaciones en estas perturbaciones, delta ρ, delta p, delta u. Debido a la geometría unidimensional, solo voy a considerar ese vector delta u en la dirección de cartesiana x, que va a ser la única relevante en este cálculo. Por supuesto, este es el cálculo más simple para ver cómo aparecen esas ondas. Si uno emite un sonido en un punto, las ondas se van a propagar en forma, es como frentes de ondas esféricos alrededor de ese punto, si la fuente es puntual. O puedo obtener otras geometrías en distintas circunstancias. Pero bueno, este es el caso más simple. No quiere decir que las ondas, el sonido se propaga en una sola dirección. Pero esa es la descripción matemática que vamos a hacer. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones de fluidos? Son la ecuación de continuidad. Ahora sí, como no estoy diciendo incompresible, justamente si yo supusiera incompresibilidad en este problema, me pierdo precisamente lo que quiero estudiar, o sea, las ondas acústicas. Entonces, retengo la ecuación de continuidad completa. Y la linealizo. Veamos cómo se hace eso, como ustedes ya lo saben. Si mi término es lineal en incógnita, o sea, depende de ρ, entonces tengo ρ era ρ sub 0, pero la derivada temporal de ρ sub 0, o sea, de la densidad de equilibrio, es automáticamente 0, y entonces solamente tengo la derivada temporal de delta ρ, que es la perturbación. Más, esto es un poco más complicado porque este segundo término es cuadrático, es ρ por u, es el producto de dos incógnitas, entonces ahí cada uno, ρ se decompone en dos términos, ρ0 más delta ρ, u en general también, en este caso, como la velocidad de equilibrio es 0, es relativamente fácil. Entonces, linealizar quiere decir que yo retengo el término ρ0 por delta u. Este es de primer orden en la perturbación. Y ese es todo lo que voy a hacer, porque el otro sería delta ρ por delta u, ese es cuadrático, o sea, muy, muy chico, y por eso lo tiro. Entonces me queda ρ0 por delta u, el ρ0 lo puedo sacar afuera de esta derivada espacial, porque es constante por hipótesis, y entonces me queda ρ0 por la divergencia de u. Ahora, como la geometría es unidimensional, la divergencia de u se reduce a la derivada x de delta u. Delta u, les recuerdo, es la componente x del vector velocidad, que es la única, no nula. ¿Ok? Entonces, esta es la ecuación de continuidad linealizada. De la misma manera, procedo con la ecuación de movimiento. Rho por, acá está la aceleración, derivada parcial, derivada convectiva, igual a menos gradiente de P. Para este problema en particular, supongo que no hay fuerzas de volumen, o sea, fuerzas gravitatorias que no
no es importante en este caso. También desprecio el efecto de la viscosidad, una vez más. Ustedes pueden, creo que hay un problema en la guía, donde uno vuelve a poner la fuerza viscosa en la ecuación y ver qué pasa, qué efecto tiene la viscosidad sobre la propagación del sonido. Eso sí es relevante, pero primero me parece importante ver que aparezca el sonido y después, en todo caso, cuál es el efecto de la viscosidad. Entonces desprecio la viscosidad, solo entendiendo que es un efecto menor. Como se dice, de segundo orden. Entonces acá linealizo también, tengo ρ por derivada temporal de u, es el primer término, ese ya es cuadrático, ¿verdad? Entonces ahí ya voy a despreciar algo. El primer término, el único en realidad, en este caso que tengo que retener, es ρ0 por la derivada de delta u. Delta u solo tiene el término de primer orden, ¿no? Porque la velocidad sub 0 es 0. Entonces, como u ya necesariamente arranca en el primer orden, es lo que tengo que poner, y ρ lo tengo que poner a orden 0. Entonces es ρ0 por la derivada de delta u. Después tengo la derivada convectiva. La derivada convectiva ya es de movida cuadrática en la velocidad, y como la velocidad del orden más bajo es el primero, lo que yo tengo acá para poner es delta u por el gradiente de delta u, pero eso ya es cuadrático. Entonces ya nace despreciado, digamos. O sea, es un término que desprecio, la derivada convectiva completa, porque es cuadrático en su orden más bajo. Y entonces eso es todo para el lado izquierdo, ρ0 derivada de delta u, y esa es la componente x de esta ecuación que es vectorial. Y ustedes pueden ver que es la única que importa. O sea, en las direcciones y y z esta ecuación es idénticamente 0. Porque por la misma geometría voy a considerar solo las la variación espacial en la dirección x, o sea, menos derivada x de p, que es la componente x del gradiente, y eso es exactamente lo que pongo en el lado derecho. P sub 0 es uniforme, así que la componente de equilibrio de la presión es uniforme, su gradiente es 0, entonces directamente va el gradiente de la primera perturbación. Muy bien, tengo esas dos ecuaciones, las incógnitas, les recuerdo, son delta ρ, delta p y delta u. O sea, son 3 ecuaciones y por ahora tengo 2 ecuaciones. O sea, me falta una ecuación. Tengo más ecuaciones más incógnitas que ecuaciones. Entonces, tengo que buscar otra ecuación. La otra ecuación es de tipo, digamos, termodinámica. Yo debería poner una ecuación de estado, o una ecuación, sí, de tipo termodinámica. Por ejemplo, si yo pongo la ecuación de estado y digo que el aire es un gas ideal, lo cual está muy bien. Ustedes saben que todos los gases a suficientemente baja densidad se comportan como ideales, o sea, cumplen que la presión es proporcional a la densidad y a la temperatura. Entonces puedo hacer eso. Pero si hago eso, porque es cierto, o sea, es un gas ideal. Entonces la presión del aire es NKT, K constante de Boltzmann. Pero esa ecuación, más allá de que sea cierta, no me sirve porque lo que agrega es una incógnita, que es la temperatura. Hasta acá la temperatura del aire no aparece. Entonces ustedes pueden poner la ecuación de estado de un gas ideal, pero entonces el problema se traslada a necesito una ecuación para la temperatura, porque agrego una ecuación y agrego una incógnita. ¿Se entiende? Entonces lo que se suele hacer es plantear una relación que se llama politrópica entre P y ρ, básicamente una relación algebraica entre la presión y la densidad del fluido, que usualmente tiene esta forma de ley de potencia, o sea, la presión va como constante por ρ a la gamma, esta cuestión que está acá. Esta relación politrópica es como un genérico, es una relación algebraica que habitualmente se da en montones de comportamientos de fluidos compresibles, y todo eso se le llama politrópico. Hasta acá no necesariamente tiene sentido físico esto. Ahora, hay una cantidad de situaciones
físicamente relevante, donde el fluido se deja de escribir por esta relación. Uno que ustedes bien conocen es el de comportamiento adiabático. Un gas monoatómico adiabático suele comportarse como presión igual a constante por ρ a la 5 tercios. Gamma, en este caso el parámetro gamma es el cociente de calores específicos, o sea, presión constante sobre volumen constante. En un gas monoatómico, gamma es 5 tercios. Entonces, el gas adiabático, la situación de adiabaticidad es física, está inspirada en la física. ¿Qué quiere decir que es adiabático? En el caso de un fluido, que cada elemento de fluido, cada gota de fluido, tiene una dinámica lo suficientemente rápida como para no darle tiempo a transferir calor a las gotas vecinas. Se comporta como adiabático. Es como si cada gota tuviera una membrana adiabática que hace que no transmita calor. Entonces, en la medida que la dinámica del fluido sea rápida, como para que no se transporte calor de las gotas más calientes a las más frías, la suposición de adiabaticidad será razonable. Pero, ¿en qué casos eso se comporta como adiabático? En qué casos no, bueno, eso hay que analizarlo. El usuario, el físico que hace el modelo, tendrá que evaluar si eso es una suposición razonable para tal problema o no. No es la única. Si yo supongo que el fluido es isotérmico, por ejemplo, que es un gas ideal, pero además agrego como hipótesis que es isotérmico, o sea que la temperatura es constante, entonces ahí está la ecuación que recién en todo caso faltaba. Yo puedo decir que es un gas ideal, o sea, P es ρ kT sobre M, o sea, la presión es constante por ρ y por temperatura. Esa ecuación, como decía, agrega una incógnita que es la temperatura. Ahora, si yo digo isotérmico, estoy diciendo la temperatura constante. T igual constante es la ecuación que me faltaba recién. Entonces, si es isotérmico, P es proporcional a ρ. P proporcional a ρ es de esta categoría politrópica con gamma igual a 1. Entonces, isotérmico será una polítropa con gamma igual a 1. En fin, según en distintos problemas particulares, uno puede pensar que P proporcional a ρ a la gamma es la solución adecuada. Por ahora yo simplemente uso esta ecuación matemática algebraica para cerrar el sistema de ecuaciones. Y después me fijo en qué casos esto es físicamente relevante. Ahora, si P sobre ρ a la gamma es constante, entonces esta ecuación algebraica, para no arrastrar esta constante que uno no sabe quién es, sabe que es constante pero no sabe quién es, entonces si es constante yo puedo decir esto, que está acá abajo. La presión perturbada dividido la densidad perturbada a la gamma es constante, quiere decir vale lo mismo que antes de ser perturbada, o sea, P sub 0 sobre ρ0 a la gamma. Tengo entonces esta ecuación donde tengo los valores de equilibrio sub 0, y que suponemos que P0 y ρ0 son conocidos. Gamma es un parámetro de esta aproximación, supuestamente conocido también, pero por sobre todas las cosas constante. Y entonces de acá yo puedo despejar delta P en función de delta ρ. Pero esta ecuación algebraica no es lineal para nada. Lo que hay que hacer es linealizarlo. Entonces el pequeño ejercicio es ver que esta ecuación a primer orden en delta P y delta ρ se reduce a que delta P es proporcional a delta ρ con una constante de proporcionalidad que es gamma P0 sobre ρ0. Esa constante, me adelanto al resultado para definirla, C cuadrado, la defino como gamma P0 sobre ρ0, donde son todos producto y cociente de constante, ¿verdad? Entonces esta constante C la llamo, adelantándome al resultado, como digo, la velocidad del sonido. Ahora vamos a ver que esa definición es la adecuada. Por ahora le pongo un nombre y sigo con el cálculo. El cálculo es estas tres ecuaciones recuadradas, que es
han sido linealizadas, nada, obtener la solución. Ahora tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y lo que sigue es decir que esas 3 ecuaciones son lineales, por supuesto, porque es lo que hice, tiré todo lo que no era lineal, entonces desde luego quedaron ecuaciones lineales, a coeficientes constantes, o sea, los coeficientes que hay, por ejemplo, acá ρ0 es constante porque expresa el equilibrio uniforme, acá ρ0 de nuevo, acá gamma P0 sobre ρ0, son todas coeficientes constantes, multiplicando a las incógnitas o sus derivadas. Entonces, una ecuación lineal a coeficientes constantes admite soluciones de tipo exponencial complejo. Entonces, ahí, una vez más, introducimos que todas estas incógnitas se comportan como una amplitud por e a la i kx menos i omega t. Al proponer esta forma de solución, eso hace que las operaciones de derivación sean, digamos, triviales, porque derivar en el tiempo es multiplicar por menos i omega, y derivar en x es multiplicar por ik, entonces transforma las ecuaciones recuadradas, que son diferenciales en derivadas parciales, en ecuaciones algebraicas. Entonces fíjense que la ecuación de continuidad, veamos por ejemplo la ecuación de continuidad, el resto es lo mismo, derivada de delta rho es menos i omega, por la derivada temporal, por delta rho. Llamo delta rho a la amplitud que multiplica a la exponencial, ¿verdad? Entonces me queda el primer término, menos i omega delta rho, que es esto que está acá, más ρ0, la derivada en x es ik ρ0 por ik por delta u, más ik por ρ0 por delta u igual a 0. Esa es la ecuación de continuidad. Todo esto está multiplicado por e a la i kx menos i omega t, que lo tiro, lo paso dividiendo al 0 y da 0. Y bueno, de la misma manera procedo con la ecuación de movimiento, me da esta otra ecuación, y esta relación más sencilla, porque ya era algebraica, me queda delta p igual a la constante c cuadrado por delta rho. Entonces ahora sigo teniendo las 3 ecuaciones, pero ahora son 3 ecuaciones algebraicas y lineales, entonces un sistema de 3 con 3, lo resuelvo. Este sistema lo puedo escribir como una matriz de 3 por 3, multiplicando el vector de incógnitas, delta rho, delta p, delta u, es una manera. Y las soluciones no triviales son las que hacen que el determinante de esa matriz sea 0, o si no, simplemente reemplazo unas ecuaciones en otras hasta que me quede, por ejemplo, acá delta p, lo reemplazo por c cuadrado delta rho en las ecuaciones de arriba. Acá dice delta p, pongo c cuadrado delta rho, con lo cual en este sistema de 2 ecuaciones la presión ya no aparece. Entonces es un sistema de 2 por 2. En una despejo delta u y lo reemplazo en la otra, con lo cual me va a quedar una sola ecuación con una sola incógnita. Entonces va a haber un paréntesis, un factor que multiplica a esta única incógnita igual a 0. Y entonces ese paréntesis igual a 0 es la solución no trivial. Entonces, más o menos rápidamente uno deduce que la relación de dispersión es esta, omega cuadrado igual a c cuadrado k cuadrado. Una relación de dispersión corresponde a ondas no dispersivas, y donde esa constante c que definimos exactamente tiene las unidades de velocidad y corresponde a la velocidad de propagación por el lugar que ocupa en la relación de dispersión, ¿verdad? O sea, la velocidad de fase de estas ondas, omega sobre k, vale c, o más c o menos c. Entonces, efectivamente, c es la velocidad de propagación. Como no son dispersivas, la velocidad de fase es igual a la velocidad de grupo, en fin, cosas que ustedes ya conocen. El hecho que hago notar nada más que el hecho que sean ondas no dispersivas es fundamental para que nos comuniquemos en la forma que nos comuniquemos. O sea, el hecho que yo emito un sonido con cierta combinación de agudos y graves para pronunciar cada letra, A, E, I, cada una de esas vocales tiene una cierta composición, un cierto paquete de ondas con una cierta composición de agudos, graves, etc.
y que ese sonido tal cual es producido les llega a sus oídos sin dispersarse, o sea, el paquete llega más o menos tal cual sale, es fundamental porque entonces cuando yo pronuncio A, ustedes escuchan A, tiene que ver con que las ondas propagándose, las ondas acústicas propagándose en aire son no dispersivas. Entonces, piensen qué pasaría si la relación de dispersión fuera alguna de las que vimos el otro día, con la tangente hiperbólica, etc., sería imposible comunicarse porque yo emito ciertos sonidos con una cierta composición espectral y ustedes escuchan la versión dispersada de esos paquetes. Y además la dispersión dependería de la distancia entre la fuente y el receptor. En fin, sería casi imposible comunicarse si las ondas acústicas fueran dispersivas. El otro comentario es que este es un modo longitudinal en el sentido que el vector de onda, en este modelo muy simple, el vector de onda apunta a la dirección X, ¿no? Está claro porque yo en algún momento dije acá, dije E a la i kx, esto es en realidad en el caso general, para una onda plana general, es K escalar R, vector K, producto escalar con el vector posición. La posición está dada acá a lo largo de una coordenada cartesiana y entonces el vector de onda solo importa su componente X. Entonces la dirección de propagación es la X y el vector de velocidad, que es la cantidad vectorial que oscila, pues lo hace en esa única dirección. Es decir, las oscilaciones de los elementos de fluido, mientras el sonido se propaga, ocurren en la dirección de propagación. Es decir, delta U es paralelo a K. Es lo que uno llama un modo longitudinal, en sentido totalmente distinto a las ondas electromagnéticas, que son, como ustedes saben, transversales, porque lo que se propaga en las ondas electromagnéticas son fluctuaciones de campo eléctrico y magnético que son perpendiculares a la dirección de propagación. Bueno, entonces hasta ahí, que son las ondas acústicas, vamos a algo un poquito más nuevo, espero. Vamos a ver que, porque hasta ahí, de nuevo, uno usa la linealización y qué sé yo, cosas que son ya bastante conocidas a lo largo de la carrera. Vamos a ver qué pasa si uno tiene en cuenta los efectos no lineales que tienen las ecuaciones. En este caso, bueno, no es el único, pero un término no lineal que casi siempre aparece es esta derivada convectiva, U escalar gradiente U, que es cuadrático en U, pero además está el ρ, que lo hace cúbico en general. Entonces, ¿qué rol tienen esos efectos no lineales? Que en este caso, para este cálculo que hicimos, lo despreciamos. Pero, ¿qué pasa cuando no es despreciable? Entonces, quiero hablar un poquito de eso. Vamos a ver que este término convectivo, que es un término no lineal, como digo, conduce a la formación de superficie de discontinuidad que uno da en llamar ondas de choque. Ustedes habrán oído hablar de ondas de choque o de choque. En fluidos como el aire, pero también en agua, que lo que son superficies de discontinuidad. Uno, hasta acá, todo el análisis que hicimos era para fluidos que son continuos, derivables, entonces cada vez que había un gradiente, un rotor, uno lo calcula sin mayor problema porque es derivable, pero eso no siempre es el caso. Los fluidos pueden tener superficies a través de los cuales el fluido, las variables que expresan el estado del fluido son discontinuas, o son no derivables por lo menos. A eso se le llaman choques. Pero vamos a ver que en realidad esos choques no es solo un accidente que se forman de vez en cuando, sino que a veces hay mecanismos que los generan, se generan ondas de choque. Por ejemplo, cada vez que se propaga algo supersónico, o sea, a una velocidad que supere la del sonido, un avión supersónico, una bala supersónica, cualquier objeto que se mueva a una velocidad mayor que la del sonido, genera superficies de discontinuidad. Y esas superficies, una vez generadas, se mantienen, se propagan, se mueven. Entonces, vamos a ver
poquito cuál es la génesis de eso, en el caso, de nuevo, más simple. Entonces vamos a ver un caso contra simple, la misma línea que lo que venimos viendo, pero no lineal. O sea, un caso unidimensional también, igual que recién, y sin fuerzas de corto ni largo alcance, o sea, no hay gradientes de presión, no hay fuerza gravitatoria, no hay viscosidad. Entonces, ¿qué es lo que me queda de la ecuación de movimiento? Me queda la derivada parcial más la convectiva igual a 0. Esto sería aceleración igual a 0. Esta ecuación parece de tan sencilla, parece trivial. Es no lineal, sin embargo. Este modelo es muy simple, pero retengo el efecto no lineal porque quiero ver qué es lo que le hace a la solución. Por supuesto, esto tiene la solución particular, pero trivial, u igual a 0. U igual a 0 es solución. Pero bueno, no es eso lo que nos interesa. Vamos a ver que tiene soluciones interesantes, no triviales. Y vamos a ver que son justamente soluciones de una ecuación no lineal, en donde ya no tenemos el principio de superposición. Si yo a esta ecuación no lineal encuentro dos soluciones, ya no es más cierto que la combinación lineal de esas dos soluciones también es solución. Entonces, en ecuaciones no lineales, las ecuaciones se encuentran de a una, digamos, y no hay combinación no lineal que valga. Lo que vamos a ver es que esta ecuación, su solución implícita es esta. U igual a una función de x menos u por t. Esto es solución. Ahora vamos a ver. Es implícita porque u, que es la incógnita, aparece, bueno, acá del lado izquierdo, pero también adentro del argumento de una función desconocida. Pero bueno, más allá de eso, vamos a ver qué es solución. U, la incógnita, es, por supuesto, es función de la posición y del tiempo. La posición en este modelo unidimensional está dada por solamente la coordenada x. U es u de xt. Y f por ahora es una función arbitraria. Entonces, para ver que esta solución implícita efectivamente lo es, bueno, defino esta cantidad auxiliar psi de xt, que es este argumento, x menos u por t. ¿Ok? Y para verificar si esto es solución, lo que tengo que hacer es derivar u en el tiempo, derivar u en x y, bueno, hacer esta suma de términos a ver si da 0 o no da 0. Entonces, vamos a eso. Entonces tengo, esta es la solución, ¿no? Entonces, tomo la derivada parcial temporal del lado izquierdo y del lado derecho, por supuesto. Entonces, del lado izquierdo me queda la derivada parcial temporal de u. Y del lado derecho, bueno, lo que tengo es una función que depende de x y t. Entonces, lo que hago es derivar f respecto de su argumento. Su argumento es lo que llamo psi. Entonces, es de f a de psi por de psi a de t, ¿verdad? Esto que está acá, de f a de psi, derivada total, porque f solo depende de psi, de esta combinación, por la derivada parcial de psi respecto de t, porque psi ya depende de x y t. Entonces, derivada parcial. A la derivada de f respecto de psi, que no sé cuánto vale, porque justamente f es cualquiera, la llamo f', y la derivada de psi respecto de t, bueno, me fijo donde hay dependencias temporales acá no, acá tengo dos lugares, entonces derivo este producto respecto al tiempo. Me va a quedar menos la derivada de u respecto de t, exactamente eso, por t, menos u por la derivada de t respecto de t, que vale 1, ¿no? O sea, menos de u de t por t, menos u. ¿Sí? ¿Me siguen? Y lo mismo en la otra, cuando deriven x, necesito estas dos derivadas parciales. Derivada de x respecto de u es de f a de psi por de psi a de x. Y el de psi a de x, lo mismo, me fijo. De psi a de x, acá hay una dependencia. Derivada de esto respecto de x vale 1, menos de u a de x multiplicado por t. Entonces acá tengo los ingredientes, digamos, derivada temporal de u, derivada de x de u, los llevo a esta ecuación. La derivada temporal de u, acá lo vuelvo a escribir del lado derecho, derivada temporal de u, derivada de x de u, vuelvo a escribir lo que tuvimos recién.
lo que veo es que, por ejemplo, la derivada temporal de U no está despejado, porque aparece acá, pero aparece del lado derecho. Entonces, bueno, paso términos hasta que quede despejado. Entonces, la derivada temporal de U da eso que ustedes ven, ¿no? Esto lo paso sumando, saco factor común, en fin, hago pasaje de términos. Lo mismo en X. De XU está acá, pero también está acá. Entonces, este término distribuyo la F', paso el segundo término del lado izquierdo, saco factor común de XU y el paréntesis que resulta lo paso dividiendo. Y ahora sí, estoy en condiciones de verificar que efectivamente la derivada temporal de U más U por la derivada en X suman 0, ¿no? Simplemente es cuestión de poner estas dos expresiones, combinarlos como marca la ecuación en cuestión y verificar que es cierto lo que yo anticipé. O sea, esta función implícita, esta expresión implícita es solución de la ecuación del fluido. Ahora, ¿quién es F? Porque eso es, no solo es solución, sino que es cierto para todo F. Ahora, esta ecuación, como ecuación en derivadas parciales que es, necesita condiciones iniciales y tal vez de contorno. Entonces, la condición inicial debería haber sido, bueno, qué sé yo, la llamo U sub 0 de X. O sea, la velocidad de XT, la foto a T igual a 0, era un perfil de velocidad U sub 0 que ya conocido. Me tiene que dar como dato cuál es esa condición inicial, U sub 0 de X. Entonces, a T igual a 0, fíjense que si yo la expresión que tengo, esta, U igual a una F de X menos U por T, especializo en T igual a 0, lo que tengo del lado izquierdo es U0 de X, que es el dato, el perfil inicial de velocidad, y del lado derecho tengo la F evaluada en esto que está acá, pero T es 0, entonces cualquiera sea el U por 0 es 0, entonces me queda la función evaluada en X. O sea, U en X T igual a 0 es, por un lado, es esta función desconocida evaluada en X, y por el otro es la condición inicial U sub 0 de X. O sea que F no es otra cosa que el perfil inicial. Ya no es más, dada la condición inicial, F ya no es más arbitraria, toma el valor de la función inicial U sub 0. Entonces, en definitiva, U de XT es la función U sub 0 que me la dieron, me dicen cuál es la velocidad inicial, evaluada en un punto muy, muy incómodo de evaluar, que es X menos U de X, de T por T. Incómodo, más incómodo imposible, porque la tengo que evaluar en un punto que pasa por U de XT, que es la incógnita. Por eso la solución es implícita, o sea, es muy poco práctica, pero bueno, es la solución. Entonces vamos a trabajar con eso. Profe, Sí. Sí, hola. Sí, ¿qué Me tal? perdí un poco. ¿Se escucha? Sí, yo te escucho. Buenísimo. Me perdí un poco que la función F no depende de tiempo también. O sea, ¿por qué la podés definir de esta forma? ¿U0? No, U0. No, digo, la función F no depende de tiempo también, y cuando evaluaste en la condición inicial, eso es solamente la condición inicial. La función F es arbitraria, pero depende de un solo parámetro, que es toda esta, depende de X y de T indirectamente, porque en realidad depende de un argumento que es X menos UT. Si a X menos UT lo llamo psi, lo que puedo decir es que F depende de psi, depende de X y de T, pero no de cómo se le antoje, sino de esta combinación particular. Entonces, F depende de un solo argumento, no de dos. No, claro, pero cuando lo evaluaste en la condición inicial, Sí. como que F no evoluciona al tiempo. Lo que pasa es que si vos T igual a 0, de los dos argumentos, las dos variables independientes, X, T, vos tenés que congelar una, o sea, tenés que poner T igual a 0. Y yo acá, fíjate acá, cuando pongo T igual a 0, U por T vale 0, entonces no importa. Con lo cual F queda evaluada en X.
estoy haciendo la especialización que tengo que hacer en el estado inicial. No, claro, pero por eso, como eso es el estado inicial, pero después no evoluciona el tiempo la función f. Sí, evoluciona, fíjate, o sea, una vez que, pero bueno, lo primero es que yo digo que esa función no es cualquier Ah, no, 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 dije cualquier, ahí lo vi, gracias. ¿Sí? ¿Te quedó claro? No sé. Sí, ahí lo vi, no había visto algo. Bueno, bueno, está bien. Esa F desconocida, a partir de especializar en la condición inicial, pasa a ser la función conocida U0. Después U0 la especializás en donde de alguna manera la dependencia temporal vuelve a aparecer. Pero ten en cuenta que U0 o F dependen de un solo argumento, que es una combinación de los dos que a mí me interesan, pero solo esta Sí, combinación. gracias. Buenísimo, Si yo acá en vez de poner x menos u por t, digo, bueno, pongamos x más u por t, x más u por t, ya no va a ser solución. O sea, porque lo que nosotros demostramos recién es que esto es solución. Si yo en vez de poner menos pongo más, o pongo 2u por t, o lo que sea, ya no es solución. Entonces, es esta combinación particular la que funciona. Ahora, esto así escrito, lo recuadré, vemos que es solución y todo, pero no es práctico. O sea, en la práctica, si yo tengo que dibujar, por ejemplo, las líneas de corriente o lo que sea, es imposible porque la velocidad que yo despejé acá vuelve a aparecer acá. Entonces vamos a ver cómo lidiamos con eso. Entonces, pero bueno, voy a usar esa solución formal. Esa solución formal, donde vuelvo a repetir acá, u de xt es u0, que es el perfil inicial, evaluado en psi, el campo escalar psi, que no es cualquier cosa, sino que psi es x menos mi perfil de velocidades completo, tal cual es, por t. O sea, psi es tan complicado que u, tan como u. Pero escrito así me sirve para yo miro esto, es como que el perfil inicial, U0, el perfil de velocidades iniciales, se propaga a lo largo de curvas psi igual constante. O sea, en la medida que psi sea constante, U de xt vale lo mismo. No sé si, a ver este dibujito si ayuda. Acá tengo U en función de x y hacia adelante el tiempo. Entonces, en el plano del papel U de x, a t igual a 0, dibujo el perfil inicial. Supongamos un perfil de velocidad así, tipo, no tiene por qué ser gaussiano ni nada, pero bueno, dibujé uno. El perfil de velocidad es este. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que el movimiento es unidimensional en la dirección X, o sea, esto lo que quiere decir es que el fluido en la coordenada X se mueve hacia la derecha, porque todas las velocidades son positivas. Es como que va acelerando. Supónganse que esto es una carretera, una ruta, y tengo un montón de autos alineados, entonces este auto se mueve a esta velocidad, el de adelante se mueve más rápido, el de adelante un poco más rápido, eso quiere decir, ¿no? Los elementos de fluido están ordenados en la coordenada X y acaban acelerando, es decir, las velocidades de los que están adelante son progresivamente más altas hasta acá. El que está acá tiene la velocidad máxima y después las velocidades se van reduciendo, van frenando, uno podría decir. Esa es la cuestión. Pero este es el perfil inicial. Yo quiero saber el perfil inicial, cómo evoluciona en el tiempo debido al término no lineal, que es la derivada convertida. Cómo evoluciona en el tiempo sería ver este perfil, dibujarlo a tiempos progresivamente mayores. Entonces, si por ejemplo, para este punto x sub 0, este punto x sub 0 este vehículo que está ahí, que está en la posición x0 en el instante inicial, y tiene esta velocidad. Esta velocidad, la altura de esa curva es su velocidad. Entonces, si yo supiera en el plano xt, en el plano xt ahora, en el plano horizontal, si yo pudiera dibujar las curvas de psi constante, una curva de psi igual constante, no lo sé porque no conozco, pero imaginémoslo,
que esta línea punteada es una curva de psi igual constante. Como psi es igual constante, que es el argumento del perfil inicial, quiere decir que esta velocidad viaja inalterada a lo largo de esta curva, porque psi, que es el argumento, siempre vale lo mismo. Entonces u sub 0 de x0 siempre vale lo mismo en la medida que psi se mantenga constante. Entonces u de xt, que es la velocidad en cualquier instante futuro en función de la posición, por este truco, si pudiera llevarlo adelante, lo podría conocer. O sea, esta velocidad se propaga constante a lo largo de esta curva. Lo cual quiere decir que si tuviera las otras curvas de psi constante, si alguien me las proveyera, lo mismo pasaría con todos los demás puntos. Cualquier otro punto que inicialmente tiene la velocidad que tiene, se va a propagar a velocidad constante a lo largo de la curva psi igual constante que le toque. Es un poco la idea. Ahora, esta idea no es muy fructífera, porque conocer las curvas psi igual constante, para conocer psi tengo que conocer u, que es exactamente de donde venimos. Entonces, este argumento medio que se muerde de la cola. Estas curvas psi igual constante, lo menciono, se llaman curvas características. Pero, ¿qué tal si uno dice, bueno, en vez de tener una idea tan ambiciosa, ¿por qué no nos conformamos por ahora de ir de este perfil de velocidad, evolucionarlo desde t igual a 0 a t igual a delta t? Un poquito en el tiempo, a ver, el estado del tránsito en esta carretera es el que es ahora. Quiero saber dentro de, no sé, 2 segundos, cómo va a ser, una vez que cada elemento de fluido avance, cómo va a ser, cada uno avanza con la velocidad que le toca, cómo va a ser dentro de un ratito muy chico. Entonces, ahí uno tiene un cálculo diferencial para hacer. Bueno, si el tiempo es chico, entonces puedo hacer desarrollos perturbativos y ver qué pasa. Y eso es un poco la idea para ir terminando por hoy, que es, justamente, las curvas no las conozco, pero podemos intentar, para ir de t igual a 0 a t igual a delta t, un método perturbativo. Un método perturbativo sobre esta función psi x menos u por t igual a constante, que es esa. Las curvas estas de nivel que no conozco cumplen esto, pero si yo diferencio, porque evolucionan en el tiempo muy poquito, entonces el vehículo, digamos, que está en x0, va a avanzar hasta x, x0 menos x está muy próximo, entonces hago un cálculo diferencial. Es decir, para ir de 0 a delta t, delta psi vale 0, porque psi es constante, o sea, su delta, su variación es 0. X varía como delta x a primer orden en delta x y delta t. Menos, y como acá tengo el tiempo, entonces hago esto a primer orden en delta t, lo cual me obliga a que este coeficiente lo evalúe a orden 0, para quedarme a primer orden. A orden 0 es u evaluado en x sub 0, t igual a 0. O sea, t igual a 0 quiere decir que es el perfil inicial, que es el que está dibujado. O sea, u0 de x0, delta t. Esto es el desarrollo a primer orden sobre esta curva punteada que desconozco. Pero a primer orden, un pedacito puedo dibujar. Y si uno mira, esto es la ecuación de una recta. En el plano xt, ¿no? En el plano que está acostado, xt es la ecuación de una recta, porque tengo delta x, que es x menos x0, menos u0 de x0, que es dato, porque es el perfil que está dibujado. Delta t es t, bueno, delta t es delta t menos 0. Despejo x, x es x0 más, o sea, es la ecuación de una recta. Es decir, en el mismo dibujo, si yo miro en detalle cómo evoluciono de 0 a delta t, acá tengo estas rectas, son las paralelas al eje de tiempos, y ahí es donde tengo, en el plano este acostado, tengo que dibujar rectas. Esta recta tiene una pendiente que está dada por u0. U0 para el x0 que le toca. O sea, este punto, bueno, yo me la agarré con este punto x sub 0, tiene una velocidad que es esta altura, u sub 0 de x0. Esta altura va a ser la pendiente de la recta que voy a dibujar en el plano horizontal xt.
entonces tiene una cierta pendiente. El punto que está a la derecha tiene una pendiente bastante más grande, entonces es una recta también, pero con pendiente más grande. Entonces, el valor de la velocidad se propaga a lo largo de la curva característica, la recta en este caso, invariante. Este otro se propaga invariante sobre esta otra recta, este que tiene una velocidad más alta, o sea, la pendiente de la recta es mayor, se propaga a su manera. De manera que si ustedes miran un poco como las rectas en todo este tramo, las velocidades van creciendo, y luego las pendientes de las rectas va aumentando, es decir, estos vehículos se van distanciando. Pero, por el mismo argumento, del otro lado, las alturas se van reduciendo, entonces las pendientes de las rectas se van achicando, es decir, estos vehículos se van amontonando. Y entonces ahora conecto y dibujo el perfil en delta T. El perfil en delta T me va más desparramada esta rama ascendente del perfil, de lo que era una gaussiana, ya no es más una gaussiana, ahora da estirado en esta dirección y compactado en la otra. No sé si me siguen el argumento. Y ahora, bueno, una vez que lo hice, si lo pude hacer para delta T, ya está, estoy en condiciones. Yo podría escribir un código ahora que haga esto por mí, porque de delta T a 2 delta T hago lo mismo. O sea, tomo una cantidad de puntos, los propago con rectas, cuyas pendientes son las velocidades iniciales, y tengo para 2 delta T y así siguiendo. Pero lo que uno puede ver que en este perfil que empezó como una campana de Gauss, lo que va a pasar es que el tramo creciente se va a estirar y el tramo decreciente se va a compactar. Entonces fíjense que eventualmente es cuestión de tiempo para que se forme una superficie, no es una superficie, en este caso es una zona de discontinuidad, no es una superficie porque estamos haciendo un modelo en una dimensión, pero en este punto, en este valor de X, el gradiente de velocidad tiende a infinito. Y llegaría a valer infinito si sigo propagando esto. Entonces este frente se va a transformar en un frente de choque. Es cuestión de, cuando uno habla de superficie de discontinuidad es porque está pensando que esto ocurre en R3, y entonces va a haber toda una superficie donde el perfil inicial se va a empinar, digamos, y va a tener zonas de derivada infinita o no definida. A eso le llamamos onda de choque. Todo esto que los conté así, más o menos por fuerza bruta, lo vamos a formalizar la clase que viene, se llama método de las características. Entonces, va a haber un método que nos dice todo esto que conceptualmente traté de describir, sistematizarlo en un método. Pero bueno, hasta acá llego por hoy, yo me tengo que ir a una reunión, pero los dejo a ver en compañía de no sé quién está, ya veo a Florencia, de Nacho. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Dejo